Dentro de sucesiones tenemos este problema en el que se nos pregunta si esta sucesión planteada de esta manera se porta creciente, decreciente o no monótona, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar cuál es la definición de crece o de decrece. Si nosotros empezamos por crece, entonces diríamos que el enésimo término más uno, es decir, el siguiente término debe de ser más grande que el anterior, ¿verdad? Si la sucesión se va portando creciente, el siguiente término siempre es más grande que el anterior. Entonces, si esto es cierto, la sucesión crece. Vamos a armar el enésimo más uno término. Si ya tenemos el enésimo término, entonces el siguiente término sería tan sencillo como sumarle 1 a la n, ¿verdad? Entonces tendríamos este como el siguiente término. Fíjate bien, si nos preguntamos si este término 1 sobre 3n más 1 más 5 es más grande que el enésimo, entonces nuestra sucesión se estaría portando creciente, ¿verdad? Yo ya quiero seguir con la otra, 3n más 5. Pero esta es una pregunta. Si es más grande, podemos decir que crece, pero si no lo es, entonces no podemos concluir eso y tampoco podemos concluir que decrece. Agarramos esta desigualdad y vemos que los denominadores siempre son positivos porque la n siempre es positiva. Acuérdense que en una sucesión las n's siempre se toman de entre los enteros positivos. Entonces podemos pasar sin tener que cambiar el sentido de la desigualdad a esta expresión, ¿verdad? Nos quedaría 3 por n más 1 más 5. Sigue siendo pregunta, ¿será eso más grande? Vemos que tenemos dos términos repetidos, 5 y 5, podríamos pasar uno restando y se cancelan entre sí, ¿verdad? De tal manera que nos quedaría que 3n es mayor que 3n más 3. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo aquí esta multiplicación. Sigue siendo pregunta. Y entonces la pregunta, ¿será cierta o será falsa? Si te fijas, tenemos estos términos idénticos, ¿no? Entonces podemos pasar uno restando y nos vamos a quedar sin nada del lado izquierdo, de tal manera que nos quedaría algo como ¿es 0 mayor que 3? Y te das cuenta que eso no es cierto, ¿verdad? Estamos hablando de una desigualdad falsa. Al ser falsa, no podemos probar lo que estábamos planteando desde un principio, es decir, que la función creciera. Entonces, lo vamos a tener que descartar. No me puedes decir, entonces, porque no crece, decrece. Tenemos que probarlo también, ¿verdad? Por lo pronto, aquí concluyo que la sucesión no crece. Vamos probando entonces si la sucesión decrece. ¿Te acuerdas qué condición se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que el enésimo término más 1 sea más chico que el anterior. Si lo vieras en una gráfica, pues eso se vería como que cada siguiente término es más chico que el anterior, ¿verdad? Entonces, si eso sucede, la sucesión decrece. Como ya sabemos cuál es el enésimo término más 1, entonces lo único que vamos a hacer es plantearlo y nos quedaría algo como esto. Es 1 sobre 3n más 1 más 5, más chico que 1 sobre 3n más 5. Esta pregunta la podemos contestar si manejamos la desigualdad correctamente, ¿verdad? Podemos, otra vez, atendiendo a que son positivos ambos denominadores, plantear la desigualdad sin tener que cambiar su sentido de esta manera. 3n más 5 es menor, ya de una vez voy a hacer la multiplicación, que 3n más 3 más 5. Podemos eliminar los términos que son semejantes de los dos lados, idénticos, y entonces nos va a quedar que de este lado se nos eliminó todo y de este lado quedamos con un 3, ¿verdad? Entonces esto es cierto y podemos concluir, por lo tanto podemos concluir que nuestra sucesión es creciente. Nos encontramos con una desigualdad
verdadera y por lo tanto la sucesión es creciente. Nos falta averiguar si la sucesión está acotada. Vamos a ver. Para esta sucesión, que está su enésimo término formado de esta manera, se nos está pidiendo que digamos si en una sucesión acotada o no. En el ejercicio anterior vimos si crecía o decrecía y ahora vamos por su característica de acotada. Hay que recordar para que una sucesión sea acotada debe de existir un número m. Habíamos dicho que puede ser positivo o no, tal que todos los términos de la sucesión sean más pequeños que ese valor. Si encontramos ese valor m del que nos están hablando aquí, pues podremos decir que sí es una sucesión acotada por arriba, ¿verdad? Si esto sucede, entonces se le llama acotada por arriba. Vamos a intentar resolver esto encontrando ese valor de m para ver si está acotada por arriba. Lo primero que yo hago es analizo el comportamiento de la sucesión para diferentes valores de n. Por ejemplo, sabemos que n empieza en los enteros positivos y tomo el 1 como el más pequeño que viene y se instala aquí. Entonces, 3 por 1, 3 más 5, 8. Quiere decir que el primer término sería un octavo. Después tomo el valor de 2 para n y viene y de nuevo se instala aquí. 3 por 2, 6, 6 y 5, 11. Nos da un onceavo. Tomamos el valor de 3, lo insertamos aquí, 3 por 3, 9 y 5, 14. Entonces, tenemos que los términos se están haciendo cada vez más y más pequeños, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, al parecer, el término más grande es un octavo. Quiero pensar entonces que una cota superior bastante válida sería m igual a 1. Entonces me pregunto, ¿una cota superior podría ser m igual a 1? Lo tengo que demostrar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición que tengo aquí, el enésimo término tiene que ser más chico que la cota, ¿verdad? Entonces, pues vamos probándolo, ¿no? Vamos a decir que el enésimo término, que se construye 1 sobre 3n más 5, debe de ser menor que 1. Si esto es cierto, entonces tendré una cota superior válida. Como estamos hablando de que el denominador es siempre positivo, porque n solo toma valores positivos, entonces puedo reescribir esta desigualdad de la siguiente manera. Quedaría 1 es menor que 3n más 5. Y sigue siendo pregunta, ¿verdad? El 5 y el 1 son términos semejantes que en un momento dado puedo sumar. Voy a pasar el 5 con el 1 y me va a quedar menos 4, ¿verdad? Entonces vamos a escribir así. Menos 4 es menor que 3n. Fíjate, esta pregunta ya la puedes contestar. ¿Por qué? Porque tú sabes que 3n es un término que siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque n pertenece a los naturales, es decir, son puros enteros positivos. Entonces podemos concluir que esta es una desigualdad verdadera. ¿Por qué? Porque estos son siempre positivos, siempre positivos. Entonces, el menos 4 siempre va a ser más pequeño que un positivo. Quiere decir entonces que está acotada por arriba y que m valiendo 1 es una cota falsa, verdadera, perdón. Entonces podemos concluir que m igual a 1 es cota superior. Entonces esta sí está acotada por arriba. La otra pregunta es, bueno, ya supe que está acotada por arriba, ¿verdad? Ahora puedo preguntarme, ¿estará acotada por abajo? Tengo que encontrar un número que me haga satisfacer la definición, ¿verdad? Y nos dice, debe de existir una m tal que todos los términos de la sucesión sean más grandes que esa cota que tú estás pretendiendo encontrar, ¿verdad? Y esta sería acotada por abajo.
Si encontramos ese valor, podemos decir que sí está acotada por abajo. Como ya vimos que esta se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y así sucesivamente, entonces vamos a pensar en que si m minúscula o la cota inferior podría ser 0. Para demostrarlo tenemos que plantear de nuevo la desigualdad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que será el enésimo término, es decir, 1 entre 3n más 5, más chiquito que 0, perdón, discúlpame, no más chico, estamos hablando de cota inferior, entonces sería más grande que 0. Si eso es cierto, podemos decir que sí hay una cota inferior. Entonces, otra vez, podemos pasar multiplicando y esto nos quedaría de la siguiente manera. 1 es mayor que 0. La respuesta es sí. Entonces podemos decir que escoger 0 como nuestra cota inferior fue una buena idea. Por lo tanto, podemos decir que m igual a 0 es una cota inferior válida. Y aquí, jovenazos, no nos vamos a detener en que si es el mejor valor para la cota. Haber escogido m igual a 0 fue el mejor valor. Siempre vamos a encontrar un mejor valor. A lo mejor alguien me dice, no, Cristi, es que pudiste haber escogido m igual a 0.0001 y es todavía una cota inferior, pero más ajustada a la realidad, más certera. Entonces, no nos vamos a detener en este tipo de sucesiones en que si el valor que encontramos es el mejor valor o no. Es una cota inferior, cumple con la definición, entonces es válida. Lo mismo para la cota superior. Cumple con la definición, es una cota superior, ok, entonces es válida. ¿De acuerdo?